Una camarera respondió a una llamada en ruso delante de un millonario. Al día siguiente, la llevaron a un jet privado. No, espera. ¿Podrías simplemente enviarme un correo electrónico? No entiendo lo que estás diciendo. La voz del hombre era firme pero claramente tensa. Dije que no hablo ruso. Por favor, deja de gritar por un segundo. Apartó ligeramente el teléfono de su oreja, cerrando los ojos por un instante, como si estuviera tratando de convertir las palabras en algo que pudiera comprender. No creo que vayan a enviar correos electrónicos. Una voz tranquila dijo a su lado. Giró la cabeza bruscamente y vio a una mujer joven con un delantal negro descolorido, sus rizos castaños recogidos cuidadosamente, un bloc de notas en la mano izquierda y una mirada cautelosa en los ojos. Hablo ruso, añadió con un tono suave pero seguro. Si quieres puedo ayudarte. Dudó solo un segundo antes de entregarle el teléfono, con expresión tensa por la urgencia. Se llevó el teléfono a la oreja, asintió cortésmente mientras escuchaba y respondió en un ruso fluido y mesurado. Su voz cambió, suave, precisa, autoritaria sin ser áspera. Pidió aclaraciones, repitió algunos detalles, garabateó algo rápidamente en una servilleta de papel usando el bolígrafo que llevaba detrás de la oreja. En 2 minutos la conversación terminó. Ella le devolvió el teléfono, dobló la servilleta y la deslizó por la mesa hacia él. Si confirmas la cláusula 4 por correo electrónico antes de las 17 horas de Moscú, dijo con calma, continuarán con las negociaciones. De lo contrario, asumirán que rechaza la contrapropuesta y retirarán la oferta de licencia. La miró fijamente por primera vez en la última hora, con el cuerpo relajado. Solo, parpadeó una vez. Acabas de ayudarme a conseguir el negocio más importante que he estado buscando durante todo el trimestre. Me alegro de haber podido ayudar, dijo con una pequeña sonrisa. Ella se giró para irse. Espera, hizo una pausa. Metió la mano en su chaqueta, sacó una elegante tarjeta de presentación plateada y se la ofreció. Alexander Stone, director ejecutivo de Stone International. Ella lo tomó lentamente, sus ojos yendo de la tarjeta a su rostro. Soy Olivia, dijo casi automáticamente. Pero solo trabajo aquí. La miró, ni divertido ni despectivo, sino inquisitivo. Si alguna vez buscas un trabajo que se ajuste a lo que claramente eres capaz, dijo, llama a ese número. Y se fue. Ella permaneció junto al mostrador un buen rato después, con la tarjeta en la mano y la servilleta con su traducción aún sobre la mesa. Afuera, la lluvia había parado, pero el aire aún vibraba con la tensión que surge antes de que algo cambie. Guardó la tarjeta en el bolsillo trasero de sus vaqueros, regresó a su puesto y reanudó la limpieza de las mesas. Pero en su interior, algo había cambiado. Aún no tenía ni idea de que una llamada de 5 minutos sería el comienzo de una historia mucho más grande que ella misma. Olivia entró en silencio. El apartamento era pequeño, en un segundo piso, con pintura descascarada en el alféizar de las ventanas y el olor a desinfectante siempre presente en el aire. Su hermana Clara estaba en la sala de estar donde siempre estaba, recostada entre almohadas, con un libro abierto pero olvidado en su regazo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Hola, Liv, dijo Clara en voz baja. ¿Es de mañana o de noche? Es tarde, respondió Olivia, dejando su bolso y yendo a revisar el taladro intravenoso. ¿Estás bien? Traje tu sopa favorita. Clara sonrió distraída. El tipo con los fideos pequeños. El tipo exacto. La voz de Olivia era firme incluso cuando su corazón no lo era. 3 trabajos, 6 recetas y el alquiler vence en 4 días. Todo pendía de hilos que ella ataba cada día con más fuerza. Aún así, sacó su desgastado cuaderno antes de acostarse y hojeó modismos y construcciones de oraciones rusas. Las páginas estaban desgastadas, garabateadas con notas de los días de universidad que habían terminado demasiado pronto. Ella leyó en voz alta un verso de Pushkin, susurrándolo en la oscuridad.
Incluso la noche más oscura tendrá un final. Luego cerró los ojos y durmió en el sillón junto a la cama de su hermana. Por la mañana, tenía 2 llamadas perdidas y un mensaje de texto. Buenos días, señorita Olivia. Esta es Amanda, asistente del señor Alexander Stone. Estás invitado a una reunión a las 15 horas. Hoy, dirección 4938 Ashwood Avenue. Su corazón se tropezó. Ella lo releyó 3 veces. El nombre, la dirección. Ella esperaba, en el mejor de los casos, un gracias cortés. No esto. No era algo que pareciera significativo. Pasó las siguientes 6 horas pensando 2 veces en su atuendo. No había nada en su armario que pareciera digno de una reunión. Se decidió por una blusa oscura, unos vaqueros negros y el único par de zapatos sin marcas visibles. Ashwood Avenue resultó ser una calle estrecha flanqueada por árboles de hoja perenne y portones eléctricos. Un guardia comprobó su nombre y le hizo señas para que pasara. Siguió las señales, hasta que se encontró parada frente a un enorme hangar. En su interior, un elegante avión privado de color blanco se encontraba en la pista, con la escalera bajada y los motores zumbando suavemente y listos. Ella se quedó mirando, congelada. Una mujer uniformada se acercó con una sonrisa. Señorita Olivia, por aquí. Pensé que estaba aquí para una reunión, dijo rápidamente, confundida. Estás a bordo. Sus piernas se movieron antes que su cerebro. Subió los escalones con el corazón palpitante. Seguro, esto tenía que ser un error. Quizás hubo otra Olivia. Dentro de la cabina todo era cuero y lujo silencioso. Y en el otro extremo, estaba Alexander Stone, arremangándose y con una taza de algo humeante en la mano. Supuse que no eras bebedor de café, dijo, ofreciéndole la taza. Es chocolate caliente, auténtico chocolate suizo, lo tomó automáticamente. Pensé que esto era una conversación en un café. Su boca se curvó ligeramente. Vamos a Vancouver. La delegación rusa acordó adelantar la reunión 48 horas. Te necesito allí. Ella parpadeó. No lo soy. Esto no es lo que hago, yo sirvo café. Trabajo de noche en el hospital. Mi hermana levantó una mano, no para despedirla, sino para frenar su espiral. También eres la única persona que he conocido en 6 meses que puede hacer que un ejecutivo ruso se detenga y sonría. Conoces el idioma. Tienes presencia. No necesito un intérprete profesional con una década de contratos. Te necesito. Ella bajó la mirada hacia la taza que tenía en las manos y luego a él. Apenas me conoces. Ya sé suficiente, escuchaste. Actuaste y estás aquí. La puerta del avión se cerró con un silbido detrás de ella. Los motores rugieron más fuerte. Y si digo que no, inclina la cabeza. No lo harás porque algo me dice que no te alejas cuando importa. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y se acomodó en el asiento más cercano. ¿Qué me pongo para ir a negociar? Sonrió por primera vez. ¿Lo llevas puesto? Ella miró su ropa, confundida. Apareciste, dijo. Eso es suficiente. El avión avanzaba por la pista y Olivia miraba por la ventana, mientras su corazón aún latía al ritmo del resto de ella. Ella no sabía hacia dónde iba esto, pero había subido al avión y algo en ella, una pequeña brasa de esperanza, había comenzado a arder de nuevo. El avión había alcanzado la altitud de crucero y el mundo de abajo se había aplanado en tonos de gris suave y plata. Olivia se sentó rígidamente en su asiento de cuero de color crema. Sus manos se apretaron alrededor de la taza de chocolate que se había enfriado hacía tiempo. Su vieja camisa azul abotonada, planchada esa mañana, pero arrugada por la ansiedad, se sentía fuera de lugar contra la elegancia que la rodeaba. Cruzó los tobillos, intentando no rayar el suelo pulido. Su bolso estaba a su lado en el suelo. De allí sobresalía la esquina de un cuaderno desgastado. Alexander se sentó frente a ella, sin decir mucho. Estaba revisando sus correos electrónicos en su tableta, pero su mirada se desviaba hacia ella de vez en cuando,
tranquila y medidora. Cuando el avión se sacudió ligeramente al atravesar una zona turbulenta, Olivia se estremeció. Ella miró rápidamente por la ventana, fingiendo no notar el vuelco en su estómago. Alejandro se dio cuenta. Sin decir palabra, se levantó, cruzó la cabina y metió la mano en el compartimento superior. Un momento después, regresó, no con una manta, sino con un suave abrigo de lana. Él se lo ofreció. Ella dudó. Por si acaso, dijo simplemente. Lo cogió. Estaba tibio y olía ligeramente a cedro y a algo que no supo identificar. Algo caro y discreto. También le entregó una servilleta cuidadosamente doblada. Te vi limpiándote las manos en los vaqueros cuando despegamos, dijo casi sonriendo. Yo, vieja costumbre, murmuró ella, nerviosa. Lo estás haciendo bien. Volvió a sentarse, más relajado ahora. ¿Has subido alguna vez a un avión? Una vez, admitió. Cuando tenía 12 años, pero era clase turista y había baches. Este es mejor, dijo. Luego, tras una pausa, pero entiendo los nervios. Ella lo miró entonces, la curiosidad venciendo a su ansiedad. No pareces de los que se ponen nerviosos. Se recostó, cruzando los brazos. Ese es el problema de los trajes en los jets privados. La gente asume su armadura. Ella sonrió, sorprendida por su honestidad. Mi madre era traductora, añadió. Crecí en San Petersburgo. Me enseñó a contar en ruso antes de que supiera escribir mi nombre en inglés. Debe de estar orgullosa. Olivia dijo en voz baja. Falleció cuando yo tenía 17 años. Lo siento, asintió. Yo también. Se quedaron sentados en silencio un momento, el zumbido de los motores llenando el espacio entre ellos. Olivia miró su cuaderno, se lo puso en el regazo y lo abrió. Páginas de frases en ruso escritas a mano, reglas gramaticales subrayadas, pequeños bocetos de vocabulario. Estaba maltratado, pero era suyo. Alexander lo notó. Eso no es algo que aprendiste por casualidad, dijo. Llevas años estudiando, admitió ella. Empezaste en la universidad. Tenía el sueño de trabajar en una embajada o tal vez en la ONU, pero la vida no siempre está de acuerdo con los sueños. Él no interrumpió. Me retiré. Mi hermana tuvo un accidente automovilístico. Ella necesitaba cuidados las 24 horas, así que acepté cualquier trabajo que pude. Su pulgar recorrió el borde del cuaderno. Seguí estudiando, no porque pensara que me llevaría a alguna parte, sino solo para no olvidarme de quien quería ser. Luego añadió, casi como confesando, estudié cosas que me daba miedo usar, pero al menos me hizo sentir que no había desaparecido. No habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más tranquila. He conocido a cientos de personas que hablan como si se hubieran ganado el mundo, dijo. Pero eres la primera persona que conozco en mucho tiempo que habla como si hubiera sobrevivido. Ella lo miró sobresaltada. No eres invisible, Olivia. Ella sintió que algo se le atascaba en el pecho. Ni un cumplido, ni una lástima, algo más pesado, más cálido. Miró por la ventana. Aterrizaremos en 1 hora. Te informaré sobre la reunión cuando nos acerquemos. Ella asintió. Su corazón aún palpitaba con fuerza, pero no por la altura. Y afuera, las nubes comenzaron a separarse lentamente. La sala de juntas dentro de la elegante torre de cristal tenía vistas al puerto de Vancouver, donde los barcos se deslizaban silenciosamente bajo el sol del atardecer. Allí dentro, la tensión era espesa. Una danza sutil de gestos formales, tazas de porcelana y comentarios iniciales cuidadosamente redactados. Olivia estaba sentada junto a Alexander en la mesa de conferencias ovalada, con un delgado micrófono frente a ella y un pequeño vaso de agua intacto a su derecha. Al otro lado de la mesa estaban sentados 5 ejecutivos rusos, de mirada penetrante y posturas rígidas bajo trajes oscuros. El jefe de la delegación era el mayor, el señor Antonov.
Cada una de sus palabras fue deliberada y esperada. Ella respiró mientras él hablaba, escuchando no solo las palabras, sino el tono, el matiz, la forma en que sus ojos oscilaban entre Alexander y los documentos frente a él. Luego ella tradujo. Su voz era tranquila y clara, pero contenía las sutiles inflexiones que importaban. La incertidumbre en la primera cláusula de Antinov, la aprobación cautelosa en la segunda, el orgullo cuando describió el legado de su compañía. Ella lo reflejó todo en inglés sin perder el ritmo. Alexander asintió de vez en cuando, respondiendo con mesurada confianza. Ella lo tradujo de vuelta, pasando al ruso con la respetuosa formalidad esperada en tal contexto. En un momento, cuando un delegado ruso más joven hizo un chiste en voz baja, ella no lo tradujo directamente, sino que encontró una forma de reflejar su humor en inglés, provocando una pequeña sonrisa de Alexander y una risita desde el otro lado de la mesa. Fue entonces cuando los ojos del señor Antonov se calentaron ligeramente. Después de 2 horas, hicieron una pausa para tomar el té. Olivia revisó sus notas en silencio, pasando las páginas de su cuaderno con precisión. Su corazón latía con fuerza bajo su blusa, pero por fuera era un retrato de gracia bajo presión. Al final de la 3ª hora, el borrador del acuerdo fue aceptado provisionalmente, a la espera de las revisiones finales en la aprobación de la Junta en ambas partes. El señor Antonov se levantó y le extendió la mano a Alexander. «Tiene usted nuestro respeto, señor Stone», dijo en ruso. Luego hizo un gesto hacia Olivia. «Pero la mujer que está a tu lado, ella tiene nuestros corazones». Alexander parpadeó, sorprendido. Olivia tradujo, con las mejillas coloreadas. Antonov añadió con una sonrisa, «Es raro sentirse comprendido en los negocios». Ella nos hizo sentir comprendidos y escuchados. Cuando salieron del edificio, el sol ya se había puesto, proyectando un brillo dorado sobre las calles mojadas. Olivia caminaba unos pasos detrás de Alexander, con el cuaderno apretado contra el pecho. Sin estar seguro de lo que vendría después, se detuvo cerca de la puerta de un parque y se giró. «Ven», dijo suavemente. «Vamos a caminar un poco». Cruzaron por un sendero tranquilo bajo las brillantes farolas de la calle. Los árboles susurraban en lo alto. «Eras perfecta», dijo finalmente. Ella soltó una pequeña risa cohibida. Estaba aterrorizado. «No lo demostraste». «Me alegro», dijo ella. «Pero lo era». Caminaron en silencio unos pasos más. Él la miró de reojo. «Me hiciste pensar diferente hoy». «¿Acerca de?» Se detuvo cerca del borde de una pequeña fuente y miró el agua oscura. «Sobre lo que significa ser lo suficientemente bueno. He estado rodeado de universitarios de la Ivy League, personas que hablan con fluidez y profesionales que cobran una fortuna por hora». Hizo una pausa. Ninguno de ellos hizo sonreír a Antonov. Ella lo miró insegura. Se volvió hacia ella y le habló con voz más tranquila ahora. «Me recordaste que a veces lo mejor no es lo que te dicen que es. No siempre es la persona con el currículum más largo. A veces es el que se queda despierto hasta tarde aprendiendo. Sin ningún motivo más allá de que le importaba. El que nunca esperó que la puerta se abriera». Olivia no sabía qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta. Alejandro la miró suavemente. «Abriste una puerta hoy». Ella miró sus manos. Ni siquiera sabía que tenía la llave. Él sonrió y no dijo más. El aire de la noche los envolvió en una silenciosa comprensión. Y en algún lugar dentro de Olivia, algo cambió. Ya no era la niña que no se atrevía a soñar, sino una mujer cuya voz acababa de traducir más que palabras. La invitación llegó 2 días después de que regresaron de Vancouver. Olivia apenas había vuelto a su antiguo ritmo. De regreso al café para un turno, de regreso al lado de su hermana por las noches cuando su teléfono vibró con un correo electrónico oficial de Stone International. El asunto decía, oferta de puesto como consultor de comunicaciones, sede internacional de Stone. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por el mensaje. Fue real. La querían,
no solo para traducir, sino para algo más grande. Un puesto a tiempo completo en el equipo de comunicaciones globales. Significaba un salario estable, beneficios de salud y flexibilidad para cuidar a Clara. Significó un reconocimiento y algo que no había sentido en años. Impulso. Ella dijo que sí. El lunes, estaba en el piso 38 de una reluciente torre de cristal en el centro de Los Ángeles, sentada en un escritorio de cristal con vistas al horizonte. Su nombre estaba en la puerta. Olivia Bennett, consultora de comunicaciones. Las primeras semanas fueron emocionantes. Ayudó a perfeccionar presentaciones para clientes internacionales, ayudó al equipo de relaciones públicas a prepararse para lanzamientos globales e incluso reescribió varios pasajes clave de un discurso de apertura que Alexander luego pronunciaría impecablemente ante una sala de ejecutivos europeos. Todos parecían educados y respetuosos, casi todos. Rachel fue la primera en saludarla cuando llegó a la oficina ese primer día. Alto, impecablemente vestido, con una sonrisa practicada y una mirada que nunca se suaviza del todo. «Bienvenido a las grandes ligas», dijo Rachel, con voz amigable pero distante. «Avísame si necesitas ayuda para mantenerte al día». Olivia sonrió, le dio las gracias y se puso a trabajar. Pero pequeñas cosas empezaron a cambiar durante las siguientes 2 semanas. Un archivo que ella había traducido cuidadosamente desapareció. El nombre de una clienta estaba mal escrito en un memorando que ella juró haber revisado 2 veces. Los documentos que dejó guardados y con fecha y hora se actualizaron misteriosamente fuera de horario. Entonces vino el verdadero golpe. Un contrato importante preparado para un cliente ruso al que Olivia había impresionado previamente salió con 3 errores críticos de traducción. Pequeñas palabras pero con enormes implicaciones. El cliente respondió inmediatamente, furioso, acusando a la compañía de tergiversar los términos y amenazando con abandonar el trato. Olivia se quedó atónita cuando la noticia llegó a su escritorio. Ella abrió su archivo original. Los términos correctos estaban allí. Sacó el que le habían enviado, idéntico en formato, pero alterado sutilmente, intencionalmente. Ella caminó directamente al escritorio de Rachel. ¿Tuviste acceso a este archivo? Rachel parpadeó. Su expresión era perfecta. Ayudo a gestionar todos los corresponsales salientes de los clientes. ¿Por qué? Olivia no dijo nada. 1 hora más tarde, la llamaron a recursos humanos. No la acusaron directamente, pero el subtexto estaba claro. Ella fue la última en tocar el archivo según lo que muestran los registros. Como la relación con el cliente estaba en riesgo, se le impuso una suspensión temporal, en espera de una revisión interna. Ella empacó sus cosas lentamente. Sus manos no temblaban, pero algo en su pecho sí. Cuando llegó al ascensor, su credencial había sido desactivada. Esa noche ella no durmió. Clara le preguntó qué le pasaba, pero Olivia se limitó a sonreír. Solo un error en el trabajo. Lo arreglaré. A la mañana siguiente, recibió un mensaje personal del asistente de Alexander. El señor Stone solicita su presencia en su oficina a las 9 horas. Por favor, venga directamente. No estaba segura de si era una llamada o una despedida. Aún así, fue. Cuando el ascensor se abrió al último piso, el pasillo estaba en silencio. La puerta de su oficina ya estaba abierta. Entró. Una taza de chocolate caliente reposaba en el borde del gran escritorio de madera, con vapor que ascendía en espirales. Junto a ella, una nota escrita a mano con tinta azul intenso. Si una vez fuiste lo suficientemente valiente para caminar en medio de una tormenta, hoy creo que eres lo suficientemente valiente para estar en el centro de ti mismo. Levantó la vista. Alexander estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, su postura quieta e ilegible. Al principio no dijo nada. Ella avanzó lentamente, recogió la nota, luego el chocolate. No fui yo, dijo en voz baja. Sé que eso la detuvo. Se dio la vuelta, finalmente encontrando su mirada.
Lo he hecho arrancar los troncos. El archivo fue editado con tu nombre de usuario fuera del horario laboral desde una IP remota. Rachel, susurró Olivia. Él asintió. Ya está bajo investigación, pero eso no cambia la imagen. Necesitaba actuar rápido. La suspensión fue un trámite. Pero nunca creí que fuera tu error. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ver si volvías, dijo. Si seguías entrando aquí con la cabeza en alto. Lo hiciste. Ella no habló. Él se acercó, tomando con cuidado el chocolate de su mano y dejándolo de nuevo sobre el escritorio. Este lugar, este mundo no siempre es justo, dijo. Pero estaré contigo. Sus ojos ardían, pero no lloró. No hasta que él añadió en voz baja, confío en ti, Olivia. Eso no ha cambiado y no cambiará. Llovió suavemente esa noche. El cielo estaba oscuro y las calles brillaban bajo el peso de silenciosas nubes de tormenta. Olivia estaba sentada junto a la ventana de su apartamento. Su hermana Clara dormía en la habitación contigua. Debería haberse sentido aliviada. La verdad había salido a la luz. Rachel había sido expuesta. Pero en cambio, Olivia se sintió vacía. Llamaron a la puerta. La abrió y encontró a Alexander. No con su habitual traje planchado, sino con un abrigo oscuro con el cuello subido, el pelo húmedo por la lluvia. Sostenía una carpeta en una mano y algo bajo el brazo. Pensé que querrías ver esto, dijo en voz baja. Entró sin ceremonias, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Olivia lo siguió. Dentro estaban los registros de rastreo digital, los registros de metadatos y los memorandos internos. Los documentos estaban cuidadosamente recortados, anotados con la letra de Alexander. Un papel mostraba la hora exacta en que Rachel había accedido al archivo. Olivia había traducido 37 minutos después de su último guardado de una terminal diferente. Dejó un rastro, dijo Alexander simplemente. Y lo seguí. Olivia se sentó lentamente, apretando los dedos en el borde de la mesa. No entiendo por qué lo hizo, dijo. Miedo, respondió él. De ser reemplazada, de volverse invisible. Eso hace que algunas personas sean crueles. Ella lo miró. Me creíste desde el principio. No necesitaba creer, dijo él, sentándose frente a ella. Lo verifiqué. No confío en las palabras. Confío en los patrones. Y el patrón no coincidía contigo. Deslizó un pequeño trozo de papel doblado hacia ella. Ella lo abrió. No creo en los accidentes. Creo en los rastros. Sonrió levemente, una lágrima amenazando con caer. ¿Por qué viniste esta noche?, preguntó. Podrías haber enviado esto a través de recursos humanos. Porque la verdad merece más que un correo electrónico, dijo él. Merece ser entregada por alguien que la vea. Se levantó, caminó hacia la ventana y luego se volvió para mirarla. Entraste en mi mundo sin pedir nada, dijo en voz baja. Pero cada vez que tú habló, algo en la habitación cambió. La gente escuchaba. No sé si pertenezco a tu mundo, susurró Olivia. Alexander la observó. Quizás no, pero quizás yo tampoco pertenezco. No si permite que personas como Rachel prosperen y que personas como tú duden de sí mismas. Volvió hacia ella, dejó un segundo objeto en la mesa, su marca favorita de chocolate negro y un frasco de loción de manos de lavanda tamaño viaje. Pequeñas cosas, dijo. Presto atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él siempre había estado observando, no para evaluar, sino para comprender. Se puso de pie lentamente. El silencio entre ellos se llenó de algo demasiado grande para expresarlo con palabras. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. No estoy aquí esta noche para ser noble, dijo sin darse la vuelta. Estoy aquí porque cuando alguien tiene razón, cuando ha hecho lo correcto, merece a alguien a su lado. Luego miró hacia atrás. Y hoy ese alguien soy yo. La puerta se cerró con un clic tras él, pero Olivia no se movió.
Se quedó allí, con el corazón lleno y la garganta apretada, mirando la carpeta, el papel, el chocolate, la loción, todos fragmentos de una historia que le decía, nunca fuiste invisible. Y por primera vez en años, lo creyó. La villa se alzaba en una tranquila ladera sobre el lago Lemán, una mezcla de piedra y quietud, con sus muros centenarios cubiertos de hiedra como un manto de memoria. Las cortinas blancas se mecían por las ventanas abiertas, atrapando el aire de la montaña que susurraba por las habitaciones como algo sagrado. Era un lugar apartado del tiempo, ajeno a los plazos, ajeno a los cargos. Durante 2 semanas, la villa se convirtió en un refugio para el equipo internacional que trabajaba en una colaboración pionera con las Naciones Unidas, una iniciativa para la educación digital global. Olivia había sido invitada no solo como intérprete, sino como estratega. Y Alexander, quien asistía oficialmente como director ejecutivo de Stone International, llegó con su habitual autoridad, pero parecía más ligero, más atento, menos blindado. La tercera noche, Olivia se deslizó a la biblioteca. Después de cenar, atraída por el destello de la luz del fuego y el aroma de los libros encuadernados en cuero. Alexander estaba allí, sentado en un sillón junto a la ventana, con las mangas arremangadas y la corbata. Había desaparecido, un libro reposaba en su regazo, olvidado, mientras contemplaba el lago que se oscurecía. La vio, pero no habló de inmediato. «¿Te sienta bien?», dijo en voz baja. Ella ladeó la cabeza, insegura. «La habitación, este lugar, Ginebra, tú», aclaró. Caminó hacia el fuego, dejando que el calor le rozara la piel. «Es tranquilo», dijo. «Parece que aquí no podría pasar nada malo». Él asintió. «O tal vez solo eres tú. Tal vez llevas la paz contigo». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que deja espacio para la respiración, para la comprensión, para las cosas que no necesitan decirse. Más tarde esa noche, Olivia regresó a su suite. Las luces estaban tenues y sobre su escritorio había una pequeña y elegante caja. Sin tarjeta, sin explicación. Dentro había una pluma estilográfica. Esmaltada azul medianoche, con detalles plateados, sus iniciales delicadamente grabadas cerca de la base a lo largo del cuerpo en una cursiva tan fina que parecía un susurro para quien habla con verdades, no solo en lenguas. La miró fijamente durante un largo rato, insegura. Si le dolía el pecho o simplemente lo sentía lleno. Entonces llamaron a la puerta. Cuando abrió, Alexander estaba allí. Sin blazer, sin fachada corporativa, solo un hombre, callado, inseguro, conteniendo la respiración. «¿Te gustó?», preguntó, señalando con la cabeza el bolígrafo que ella tenía en la mano. Ella no respondió, no con palabras. Ella dio un paso adelante y le besó la mejilla. No por efecto, no por romance, sino por verdad. Él no se movió, no dijo nada, solo la miró con algo cercano al asombro, y ella le devolvió la mirada con apertura, sin miedo. Lo que había sido tentativo entre ellos ya no lo era. No se encontraron esa noche. No confesaron amor eterno ni planearon un futuro. Pero algo se asentó, algo real. En los días que siguieron, trabajaron como pareja, no solo como colegas. Algo más cercano. En las reuniones sus pensamientos se alineaban antes que sus palabras. Durante las cenas no hablaban de negocios sino de comienzos. Le habló de su madre, una mujer tranquila que le había enseñado poemas rusos antes de acostarse, que nunca levantaba la voz pero siempre se hacía oír. Ella había fallecido cuando él aún era joven, y una parte de él se había quedado en silencio con ella. Ella le contó sobre Clara. Sus hermanas se rieron de ella antes del accidente. La forma en que sus ojos aún se iluminaban cuando el mundo tenía sentido por un segundo, y como Olivia había aprendido a hablar más suave, más lento, para llegar a ella. El lenguaje, dijo, era el hilo que la mantenía unida al mundo. Nunca preguntaron, ¿qué somos? No hacía falta. Una mañana, antes de la sesión final de la cumbre,
Estaban en la cocina de piedra tomando un café expreso mientras se filtraba la luz de la mañana. Alexander tomó un documento, luego se detuvo y su mano rozó la de ella. «Eres la primera persona que he querido tener a mi lado», dijo en voz baja. «No detrás de mí, no siguiéndome». Además, Olivia no habló. Ella simplemente dejó que sus dedos se quedaran sobre los de él por un momento más. Eso fue suficiente. Las aguas del lago Cao brillaban como vidrio líquido bajo el sol primaveral, su superficie besada por ondas de viento y luz. Un suave silencio había caído sobre el mundo, como si incluso el tiempo se hubiera detenido a observar. Al borde de un acantilado verde, acunado por cipreses y coronado por la historia, se alzaba un castillo centenario envuelto en rosas blancas y yedra trepadora. Las flores de lavanda y limón perfumaban la brisa, entrelazándose con las cortinas de seda y las cintas que bailaban a lo largo de las barandillas de piedra. Las campanas resonaron durante la mañana como susurros de algo sagrado. Dentro del patio iluminado por el sol, se habían dispuesto filas de sillas blancas en la terraza adoquinada con cuidadosa intención. Cada asiento albergaba a un invitado de un capítulo diferente de la vida de la pareja. Ejecutivos, embajadores, amigos de la infancia y vecinos tranquilos que una vez le sonrieron a Olivia mientras ella corría hacia su tercer trabajo. Ahora estaban sentados con los teléfonos guardados y los corazones abiertos, dando testimonio no solo de una ceremonia, sino de una historia que se había desarrollado en silencio a través de palabras y finalmente en amor. Al fondo empezó la música, cuerdas suaves y crespas como el aliento. Y entonces Olivia apareció ante nuestros ojos. Caminaba lentamente, con paso firme, vestida con un vestido blanco de seda que captaba la luz como el agua. No había diamantes cosidos en el dobladillo ni encajes que detallaran sus hombros. El vestido era sencillo, honesto, como ella. Como los diarios que una vez llenó con modismos rusos y páginas arrancadas de libros de texto olvidados. Ella no sostenía ningún ramo. En su mano, en cambio, había una pequeña pluma estilográfica con clip plateado, azul medianoche, la que Alexander le había regalado en Ginebra. Alejandro esperaba en el altar con un traje de lino gris paloma, el color de la niebla matutina. Su postura era tranquila, firme, pero sus ojos, esos ojos increíblemente tiernos, no la abandonaron ni una sola vez. Ni cuando ella llegó hasta él, ni cuando sus dedos se rozaron, ni siquiera cuando su voz tembló cuando el oficial lo invitó a hablar. Él inhaló el sonido apenas audible y luego la miró a los ojos. Cuando la conocí, comenzó, en voz baja, pero firme. Ella hizo algo que nadie más había hecho jamás. Ella escuchó antes de que yo dijera algo. Un suave murmullo recorrió a los invitados. Ella no me preguntó qué tenía. A ella no le importaba de dónde había volado ni quién estaba sentado a mi lado. Ella respondió a una llamada telefónica en ruso, un idioma que no conocía. Y en ese momento, reescribió cada frase que creía entender sobre la confianza. Pero se detuvo. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Ella me vio, no como era, sino como podría llegar a ser. Cuando llegó el turno de Olivia, ella dio un paso adelante sin temblar, aunque su corazón retumbaba suavemente bajo sus costillas. Su voz, cuando llegó, era firme y segura. Primero en ruso. Protov. Entonces en inglés. Prometo ser tu voz cuando estés callado y tu silencio cuando solo quieras sentir. Ella sonrió a través del brillo en sus ojos. Seré el intérprete de tu corazón por el resto de nuestras vidas. Desde la primera fila, Clara aplaudió primero, lentamente, deliberadamente, desde donde estaba sentada en su silla de ruedas cubierta de flores. Su alegría iluminó su rostro como si ella también hubiera sabido desde el principio que ese momento llegaría. Entonces las campanas sonaron una vez más. Los pétalos blancos caían desde los balcones superiores, atrapados en las bendiciones que daba la brisa. Y bajo esa suave ducha, Alexander y Olivia se inclinaron uno hacia el otro, sus labios se encontraron por primera vez como marido y mujer. No fue solo una boda.
Fue una promesa dicha en el dialecto más tranquilo. Un signo de puntuación al final de una frase iniciada años antes en un pequeño café donde una niña respondió a una llamada y al hacerlo respondió a su vida. Y bajo el cielo italiano, entre rosas y viento, y todas las formas en que dos personas pueden aprender a entenderse, una historia que comenzó en una traducción encontró su significado más verdadero. Con amor, con confianza y un futuro hecho no de fortuna sino de elección. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje desde un tranquilo café hasta un castillo en el lago Cao. La historia de Olivia y Alexander nos recuerda que a veces un pequeño acto de bondad, una voz ofrecida en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo creer un poco más en la magia silenciosa de las segundas oportunidades, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Soul Stirring Stories para conocer más historias sinceras como esta. Historias de amor, resiliencia y el extraordinario poder de la simple conexión humana. Tu próxima historia favorita está a solo un clic de distancia.